En la primera parte del documental sobre Stalin, vimos su caminar desde Georgia hasta el poder total en la Unión Soviética. En esta segunda parte, veremos cómo fue la consolidación de su poder, su liderazgo en la Segunda Guerra y sus últimos días en plena Guerra Fría. Tras el proceso de colectivización de la tierra, como se predijo, al confiscar Stalin el grano de los campesinos, estos disminuirían la producción, lo que de hecho ocurrió a partir de 1930. Cada cosecha era peor que la anterior, lo que llevó a los recolectores de grano a recurrir a métodos cada vez más despiadados. Para combatir estas actitudes campesinas y perseguir su objetivo de industrialización, Stalin recurrió a la vía más sencilla y segura: la confiscación de las tierras de los campesinos y la transformación de estos en obreros en granjas gestionadas por el Estado. El método empleado es más conocido como colectivización, que implicaba el traslado forzoso a gran escala de los campesinos a granjas colectivas, los kolkhozes. La violencia con la que se llevó a cabo la colectivización pronto encontró resistencia. A lo largo de 1926 y 1927, las autoridades identificaron solo 63 incidentes de agitación antigubernamental a gran escala en las zonas rurales. En 1929 se produjeron más de 1.300 incidentes de este tipo, en los que participaron 244.000 personas. Solo en enero y febrero de 1930 se produjeron unos 1.500 incidentes, con 324.000 participantes. Stalin no respondió inmediatamente. En un intento de calmar los ánimos, dio un paso atrás temporal. Acudió a la prensa para dar a conocer los beneficios y avances de la colectivización y permitió que algunos campesinos tomaran posesión de parte de las tierras y otras propiedades, así como la reapertura de las iglesias que habían sido cerradas durante la colectivización. Los ánimos de los campesinos no decayeron y en marzo entre 1,5 y 2 millones de campesinos participaron en actos. Las revueltas se extendieron especialmente por Ucrania. Los levantamientos se llevaron a cabo de forma desorganizada y sin mucha potencia de fuego. La respuesta se hizo con ametralladoras e incluso cañones. Las detenciones masivas de líderes sublevados minaron la resistencia. La colectivización fue la piedra angular de la dictadura de Stalin, y todas las demás características del sistema estalinista pueden considerarse derivadas de ella. La violencia a gran escala contra la clase más numerosa del país requería un gran aparato de opresión, complementado por un sistema de campos y lugares de exilio. Entre los años 1930 y 1932, cientos de miles de personas fueron fusiladas. Se cree que casi 700.000 y más de 2 millones de personas fueron exiliadas, a veces simplemente arrojadas a campos abiertos. Las terribles condiciones de vida, el trabajo agotador y el hambre causaron muchas víctimas, especialmente entre los niños. La producción agrícola de aquellos años cayó en picada y debido a la industrialización, el presupuesto para el campo era cada vez menor. En consecuencia, la ración para la población también se hizo cada vez más pequeña y entre 1931 y 1933 la Unión Soviética sufrió la Gran Hambruna. Los resultados esperados por el plan quinquenal estaban muy por debajo de las expectativas. Las prisas seguían provocando daños en muchos equipos industriales y la producción de bienes de consumo era prácticamente inexistente. Según Oleg Kenyuk, entre los años 1932 y 1933, la Gran Hambruna se cobró la vida de entre 5 y 7 millones de personas, siendo la política estalinista del Gran Salto su causa principal. Es más, fueron las decisiones de Stalin las que en lugar de aliviar la tragedia, la agravaron. La hambruna fue un resultado inevitable de la industrialización y la colectivización. Los kolkhozes no fueron capaces de suministrar la producción necesaria y los trabajadores rurales se vieron privados de incentivos para trabajar, además de padecer hambre. El interés del Estado no era el mismo que el de los campesinos, que escondían grano para alimentarse. Stalin podría utilizar el sistema fiscal en lugar de confiscar toda la producción. Así animaría a los campesinos a producir. También podría reducir la exportación de grano o comprarlo en el extranjero.
Sin embargo, Stalin rechazó ambas opciones y solo tomó algunas medidas en 1933, reduciendo la producción industrial, pero ya era demasiado tarde. Aunque todo el país sufrió hambrunas y represión masiva, Ucrania y el Cáucaso septentrional fueron los más afectados. Fue en estas dos importantes regiones de la Unión Soviética donde se aplicó con mayor brutalidad la política de requisas punitivas de grano y de terror. Dos razones interrelacionadas explican que Stalin se centrara en estas áreas. La región de Ucrania y el Cáucaso suministraba hasta la mitad de todo el grano recogido por el Estado, pero en 1932-33 entregaron un 40% menos que el año anterior. Stalin quería su grano y estaba furioso porque no le suministraban lo que necesitaba. La segunda razón es que Stalin veía la crisis de 1932 como una continuación de la guerra contra el campesinado y como un medio de consolidar los resultados de la colectivización. Ucrania había estado en contra desde 1930 y encima estaba cerca de Polonia. Temía que Polonia pudiera aprovecharse de esta situación. Incluso con todo este terror, la producción era mínima y continuar así significaba la bancarrota. Las prisiones y los exiliados no daban frutos, y en 1933 la gran red de campos y prisiones no podía hacer frente al creciente flujo de detenidos. Hubo que construir nuevos campos para al menos 2 millones de deportados, pero el dinero escaseaba y solo pudieron encarcelar a 270,000 personas. La Unión Soviética se debilitaba a medida que crecían las tensiones internacionales. En 1931, Japón invadió Manchuria y en 1933, Hitler llegó al poder en Alemania, por lo que Stalin se vio obligado a buscar alianzas con los países occidentales. En 1933, el Politburó urdió un plan para que la Unión Soviética se uniera a la Sociedad de Naciones, acercándose a Francia y Polonia frente a Alemania. Pero para ello, los soviéticos tenían que dar muestras de ser un país donde funcionaran las instituciones. La absorción de cereales se abortó rápidamente y en su lugar se introdujeron cuotas en las que los campesinos tenían un objetivo y si lo superaban, se quedaban con el excedente para venderlo. También se permitió a los campesinos tener pequeñas parcelas de tierra para su propio cultivo, y en el futuro estas explotaciones corresponderían a una gran parte del consumo interno de grano y carne. A partir de 1933, con el segundo plan quinquenal, se reorientó la economía. Se habló incluso de una vida próspera. Para fomentar el trabajo, incluso se promulgó una directiva que prohibía las detenciones arbitrarias y se liberó a algunos presos. Sin embargo, en 1934, la policía secreta OGPU fue abolida y en su lugar se creó el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, más conocidos como NKVD, que reunía las ramas más inofensivas del mantenimiento de la ley y el orden y la seguridad pública. Aunque en 1934 hubo menos detenciones, las víctimas de la represión siguieron siendo cientos de miles. Ese mismo año, Kirov, amigo y aliado de Stalin, sería asesinado, lo que provocaría el regreso de las persecuciones. Los años de moderación del régimen aseguraron la prosperidad del pueblo soviético. La situación alimentaria mejoró. También lo hizo la producción industrial y los incentivos financieros estimularon la productividad. Stalin lanzó el eslogan: "La vida mejoró, la vida se hizo más feliz". Entre 1935 y principios de 1936, la persecución de los antiguos opositores fue acompañada de reorganizaciones en las más altas esferas del poder. El asesinato de Kirov reforzó la posición de 3 jóvenes intrépidos: Nikolai Lejov, Andrei Zhdanov y Nikita Khrushchev. Las purgas continuaron. Se organizaron juicios amañados. El objetivo era eliminar a los viejos miembros del partido para dar entrada a unas filas jóvenes, nuevas y serviles a Stalin. Paralelamente al gran terror que estaba teniendo lugar en la Unión Soviética, Stalin vio desarrollarse una guerra inminente. Hitler subió al poder en 1933. Las potencias occidentales aplicaron una política de apaciguamiento con los nazis. Los japoneses asaltaron las fronteras orientales y en julio de 1936 estalló la Guerra Civil Española.
Los republicanos en España sufrieron una serie de derrotas. Ante esto, Stalin se involucró directamente y algunos informes españoles decían que las derrotas fueron causadas por traiciones dentro del cuartel general. El autor relaciona este episodio con el aumento de las persecuciones perpetradas por Stalin, indicando que no quería que estos episodios de traición se produjeran en su territorio, por lo que autorizó una serie de persecuciones. Los informes sobre traición y anarquía en España fueron un componente importante de la campaña de propaganda para intensificar la vigilancia y combatir a los enemigos dentro de la Unión Soviética. A finales de la década de 1930, los dirigentes occidentales prefirieron apaciguar a Hitler antes que tomar una alianza con Stalin, tendencia que alcanzó su punto culminante en el Acuerdo de Múnich. El 30 de septiembre de 1938, los dirigentes de Gran Bretaña y Francia, Neville Chamberlain y Edward Daladier, firman un acuerdo con Hitler y Mussolini por el que entregan a Alemania la región de los sudestes de Checoslovaquia, una zona poblada principalmente por germanoparlantes. Checoslovaquia se vio obligada a aceptar este pacto devastador. La Unión Soviética fue simplemente ignorada, a pesar de haber firmado acuerdos de asistencia mutua con Francia y Checoslovaquia. De este modo, Stalin quedó excluido de las políticas de las grandes potencias europeas. Stalin se tomó la actitud como un insulto personal, condenando la actitud de Francia e Inglaterra. Al mismo tiempo, trasladó las tropas del Ejército Rojo. Hitler, confiado en que nadie le detendría, se apoderó de todo el territorio de Checoslovaquia. Incluso los observadores más optimistas de la época se dieron cuenta de que Múnich había hecho prácticamente inevitable la guerra. La primavera y el verano de 1939 fueron una época de urgentes maniobras y negociaciones diplomáticas. Nadie confiaba en nadie y todos buscaban alguna maniobra para derrocar al otro. ¿Qué era lo que más preocupaba a Stalin durante este periodo? ¿Presionar a sus socios occidentales o explorar la posibilidad de una alianza con los nazis? Según Oleg, la actitud de Stalin hacia los alemanes parecía alternar entre la aprobación y la irritación, pero el líder soviético no confiaba en Hitler y emprendió una fuerte propaganda antinazi en la Unión Soviética. Independientemente de las verdaderas inclinaciones de Stalin, fue Hitler quien tomó la iniciativa de elaborar un pacto de no agresión germano-soviético. En cuanto el canciller alemán decidió que su invasión de Polonia, prevista para el 1 de septiembre, requería la cooperación soviética, tomó las medidas necesarias para promover un acercamiento entre ambos países. El 21 de agosto, Stalin recibió una correspondencia personal de Hitler, en la que insinuaba de forma bastante transparente sus planes para Polonia y expresaba su deseo urgente de concluir un pacto de no agresión en pocos días. Hitler pidió a Stalin que recibiera a von Ribbentrop en Moscú al día siguiente, o como mínimo el 23 de agosto. El 21 de agosto, Molotov, ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, entregó la respuesta de Stalin al embajador alemán en Moscú. Von Ribbentrop podría ir a Moscú el 23. Stalin estaba allí ese día para recibir al embajador alemán, y cada parte consiguió lo que quería. Además del pacto de no agresión, Stalin insistió en que se redactara un protocolo secreto en el que se estipulara que Alemania y la Unión Soviética se repartirían Europa Oriental, la parte más oriental de Polonia, que para entonces incluía partes de Ucrania y Bielorrusia. Letonia, Estonia y Finlandia fueron reconocidas como partes integrantes de la esfera soviética. Polonia Occidental y Lituania quedarían para Alemania. Lo que la historia llama el pacto Molotov-Ribbentrop fue en realidad un acuerdo entre Stalin y Hitler. Podemos decir que fue una medida pragmática de Stalin, aunque fuera un asunto mal visto en el terreno de la moral, no era tan diferente de las democracias occidentales que firmaron el Acuerdo de Múnich. Además, este acuerdo con las potencias occidentales hizo que Hitler se dirigiera hacia el este, y ahora con este nuevo acuerdo con la Unión Soviética, Hitler sería libre de dirigir sus fuerzas hacia el oeste. Stalin envió un "parece que han cambiado las tornas" a las naciones capitalistas de Europa Occidental.
Para Stalin, el pacto ofrecía una expansión sin riesgos en territorio soviético y la oportunidad de crear un amortiguador entre su país y la guerra que estaba a punto de desatarse en Europa. Encima de todo, estaban los japoneses. En la primavera de 1939, los conflictos entre las tropas soviéticas y japonesas ya estaban estallando en Mongolia. El pacto con Alemania fue un duro golpe para Japón, que ya estaba sufriendo algunas derrotas y no podía contar con su aliado. Alemania invadió a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Los aliados de Polonia, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra y la Segunda Guerra Mundial estaba en marcha. Los nazis arrasaron Polonia sin apenas oposición. Las fuerzas británicas y francesas que salieron en defensa de Polonia tardaron demasiado en reunirse y no parecían tener mucha prisa por luchar. Por otro lado, cumpliendo su parte del acuerdo, el Ejército Rojo invadió Polonia el 17 de septiembre. Stalin justificó la invasión como un acto de liberación de los pueblos de Ucrania Occidental y Bielorrusia, tomados por Polonia en 1921. Pero tras ser anexionadas, estas regiones pasaron por el mismo proceso por el que habían pasado otras regiones: nacionalización de la tierra, eliminación del sistema capitalista y persecución de los opositores. En cuanto a Estonia, Lituania y Letonia, Stalin cedió y tomó una iniciativa diplomática colocando bases militares en estos países bálticos, pero manteniendo sus respectivas independencias. Según él, no intentaremos sovietizarlos. Ya llegará el momento en que lo hagan ellos mismos. El obstáculo que encontró entonces fue Finlandia. Además de una base militar, exigió al país nórdico partes de terreno cerca de Leningrado, que antes se llamaba San Petersburgo. Finlandia rechazó categóricamente las exigencias soviéticas. Stalin decidió usar la fuerza. Fue una batalla muy desigual. Finlandia era un país de solo 4 millones de habitantes, con un territorio minúsculo y solo 26 tanques frente a los 1.500 de los soviéticos. Stalin esperaba que la invasión fuera pan comido, pero este conflicto, conocido como la Guerra de Invierno, se prolongó inesperadamente. Los finlandeses consiguieron resistir con valentía y con la prolongación del conflicto, la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones. Inglaterra y Francia se plantearon ayudar a Finlandia. Con esta repercusión negativa, Stalin desistió de sus planes y en marzo de 1940 firmó un tratado de paz. El Ejército Rojo perdió unos 130.000 soldados y más de 200.000 resultaron heridos. Las pérdidas finlandesas fueron sustancialmente menores, 23.000 muertos y 44.000 heridos. La guerra, una gran derrota para la Unión Soviética y para Stalin personalmente, puso al descubierto los puntos débiles de todos los componentes de la maquinaria bélica soviética. Los historiadores han sugerido que fue este conflicto el que inspiró a Hitler a adelantar su calendario para la invasión de la Unión Soviética. En Occidente, la Alemania nazi ocupó varios países de Europa Occidental, obligando a Francia a capitular en pocas semanas. La rápida y gloriosa caída de Francia cambió radicalmente la situación mundial. Una amenaza colosal se cernía sobre la Unión Soviética. Tan ocupado como estaba con la sovietización de los territorios anexionados, con la sombra de la Alemania nazi conquistando Europa Occidental, Stalin no olvidó a sus enemigos lejanos. En agosto de 1940, León Trotsky fue asesinado en México por orden de Stalin. Un agente del NKVD que había penetrado en el círculo íntimo de Trotsky mató al antiguo líder de la oposición con un punzón. En noviembre de 1940, Hungría, Rumania y Eslovaquia se unieron al eje. En marzo de 1941, fue el turno de Bulgaria. En abril, Alemania invadió Grecia y Yugoslavia. En diciembre de 1940, Hitler ya había aprobado planes para invadir la Unión Soviética en mayo de 1941. El único aliado que le quedaba a Stalin era su propio pueblo. El líder soviético pasó los últimos meses antes de que Hitler marchara sobre la Unión Soviética, consolidando su poder y realizando esfuerzos extraordinarios para impulsar el poderío militar del país. Durante la preguerra, la Unión Soviética intentó desesperadamente aumentar la producción bélica y modernizarla al mismo tiempo.
En 1940, la producción militar ya era 2 veces y media superior a la de 1937. En 1940 los soviéticos tenían 25.000 tanques, de ellos solo 1.500 eran de diseño moderno. Tenía 18.000 aviones de combate, un cuarto de los cuales eran de diseño moderno. A pesar de la celeridad empleada, el proyecto de modernización del ejército estaba lejos de completarse. Algunos historiadores cuentan que Stalin imaginaba que Hitler no atacaría en 1941 para tener tiempo de reequipar y preparar al Ejército Rojo. Imaginaba que Hitler no quería luchar en 2 frentes y poner fin a la asociación económica firmada por el Pacto Germano-Soviético, pero en junio de 1941 la realidad llamó a la puerta. Stalin, perplejo por el ataque, imaginando que se trataba de un ataque de los generales alemanes sin el consentimiento de Hitler, envió a Molotov a informarse a la embajada alemana, mientras los generales del Ejército Rojo esperaban la orden de contraatacar. Molotov regresó con la confirmación del ataque alemán y en consecuencia Stalin preparó sus defensas. El primer día de lucha fue catastrófico. Según fuentes oficiales soviéticas, el 22 de junio el Ejército Rojo perdió 1.200 aviones, muchos de los cuales fueron destruidos en los aeropuertos. Los argelinos seguían invadiendo varios kilómetros de las fronteras. Una semana después, la capital de Bielorrusia había sido tomada. Stalin sintió el golpe de la invasión. Pasó unos días aturdido y sin reacción. Molotov tuvo que tomar las primeras iniciativas. Incluso creó un comité de defensa del Estado. El líder soviético no regresaría hasta el 3 de julio, cuando pronunció un discurso radiofónico a la nación. En el discurso, Stalin adoptó un tono amistoso y conciliador. Llamó a la nación a luchar contra los nazis, haciendo hincapié en que era una cuestión de vida o muerte. Entre el comienzo de la guerra y el 1 de enero de 1942, murieron, resultaron heridos o fueron capturados 4.5 millones de miembros del Ejército Rojo y la Armada. Las causas de esta catástrofe fueron la insuficiente preparación para la guerra, el ataque por sorpresa del enemigo y las ventajas militares y organizativas del ejército alemán. El mando militar y la dirección política de Stalin también dejaban que desear. Las respuestas eran lentas y cuando se tomaban eran erróneas. Los líderes del Ejército Rojo tenían pocos conocimientos sobre cómo detener un avance enemigo o minimizar las bajas mediante el uso de retiradas estratégicas a posiciones preparadas de antemano. La retirada estaba prohibida. Para hacer cumplir esto, Stalin emitió una orden en el frente, según la cual, en caso de deserción, traición o similares, las penas serían la cárcel, la ejecución o la pérdida de la pensión estatal. A partir de agosto, el Ejército Rojo comenzó a contener la ofensiva de los alemanes, que ya estaban en Ucrania. Ya se acercaban a las 3 grandes capitales, Leningrado en el norte, Moscú en el centro y Kiev en el sur. El tiempo actuaba en contra de los alemanes y la Blitzkrieg de Hitler estaba siendo finalmente contenida. Gran Bretaña y Estados Unidos empezaron a negociar con los soviéticos para obtener ayuda. Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 1941 se celebró en Moscú una conferencia de las 3 potencias. Se acordó que ambos países entregarían a los soviéticos tanques, camiones, aviones y otros armamentos, además de alimentos, por supuesto. La peor derrota de la guerra hasta ese momento tendría lugar los días 14 y 15 de septiembre en la ciudad de Kiev, cuando 452.700 soldados soviéticos fueron rodeados. La retirada no tuvo lugar y estos soldados murieron o fueron capturados. La destrucción de esta inmensa fuerza no hizo sino reforzar el avance estratégico alemán. Los informes indican que el propio Stalin confió a Zhukov que la derrota se debía a él. La derrota en Ucrania aumentó el peligro para Leningrado. El 8 de septiembre, la ciudad estaba completamente rodeada. Al día siguiente, los alemanes lanzaron una nueva ofensiva que llevó la línea del frente hasta las puertas de la ciudad. A finales de septiembre, el avance se había paralizado. Había comenzado el sitio de Leningrado, uno de los capítulos más aterradores de la Segunda Guerra Mundial y uno de los testimonios más inquietantes del valor del pueblo soviético. Durante el asedio,
Cientos de miles de civiles murieron de hambre o por los bombardeos alemanes. En octubre, los alemanes se acercaban a Moscú y el día 14 estaban a pocos kilómetros. Se preparó una evacuación de emergencia, pero no toda la ciudad fue evacuada. El avance alemán fue detenido. A finales de octubre, las tropas soviéticas habían contenido el avance enemigo en la dirección central, sumado a la decidida lucha del Ejército Rojo, que había sufrido grandes pérdidas. El agotamiento de los soldados alemanes y el deshielo del barro y la nieve del otoño contribuyeron a espantar la invasión. Stalin, que había permanecido en la capital, comenzó a preparar una estrategia de defensa mejorada para Moscú. Además, se le daba muy bien la propaganda y con la tregua de noviembre preparó un desfile militar conmemorativo de la Revolución de 1917 y también pronunció un discurso a la nación, el segundo tras el inicio de la guerra. Los alemanes intentarían una nueva ofensiva para tomar la capital en diciembre, pero finalmente fue bloqueada. En enero, los soviéticos prepararon la contraofensiva e hicieron retroceder al enemigo a una distancia de entre 100 y 250 kilómetros de Moscú. Por fin había un verdadero motivo de celebración. En mayo de 1942, los soviéticos sufrieron otra derrota, esta vez en Crimea. La siguiente ofensiva de Hitler fue hacia el Cáucaso y el Volga. En julio, los alemanes se acercaban a Stalingrado. Stalin estaba irritado por la falta de iniciativa de los demás aliados. Quería un segundo frente para dividir al ejército alemán. El 12 de agosto, Stalin se encontró cara a cara con Churchill. Se reunieron en Moscú. El primer ministro británico justificó la ausencia del nuevo frente por las derrotas en el norte de África y el Mediterráneo. Stalin se irritó al oír esta justificación y dijo a Churchill que no tuviera miedo de enfrentarse a Hitler. El primer ministro británico recordó al líder soviético que había luchado durante un año solo contra los alemanes. Por último, Churchill habló de los planes para desembarcar en el norte de África, con vistas a invadir Francia. El último día de su estancia en Moscú, el ambiente se tranquilizó. Al mismo tiempo, los alemanes habían tomado Stalingrado y se acercaban a los campos petrolíferos del Cáucaso. Según las estadísticas oficiales soviéticas, solo de enero a octubre de 1942 resultaron heridos o fueron capturados 5,5 millones de soldados del Ejército Rojo. Sin embargo, poco a poco, la formación de nuevos ejércitos y el heroísmo de los defensores de Stalingrado y el Cáucaso permitieron estabilizar el frente. La escasez de mano de obra de Hitler, que perseguía simultáneamente múltiples objetivos difíciles, también contribuyó a cambiar el impulso. En las ruinas de Stalingrado, los soldados soviéticos se enfrentaron a divisiones alemanas en una reñida batalla. Según todas las apariencias, fue una repetición de finales de 1941. Los ejércitos alemanes masacrados ya no podían avanzar. Tras infligir grandes pérdidas, el Ejército Rojo tenía en ese momento la oportunidad de tomar la iniciativa. La cuestión era cómo y cuándo contraatacar. El contraataque llegó en los alrededores de Stalingrado. Esta famosa victoria soviética fue la culminación de heroicos esfuerzos e inmensos sacrificios realizados por todo el país. Demostró que también Stalin había aprendido por fin de las derrotas pasadas. La bien preparada ofensiva soviética en las afueras de la ciudad, que lleva el nombre de Stalin, comenzó el 19 de noviembre de 1942. Pocos días después, la fuerza alemana de 330.000 soldados en Stalingrado, dirigida por el general, más tarde mariscal de campo Friedrich Paulus, fue rodeada. Tras frustrar los intentos alemanes de romper el cerco, el 2 de febrero de 1943, las fuerzas soviéticas obligaron finalmente al enemigo a capitular. La prolongada batalla costó a los alemanes cientos de miles de soldados y oficiales. Más de 90.000 fueron hechos prisioneros, incluido el propio Paulus. La victoria marcó un punto de inflexión en la guerra. A partir de entonces, los soviéticos se llevaron sus palos contra los nazis. Tras la célebre victoria, los soviéticos pasaron a la ofensiva, logrando liberar Leningrado en enero de 1943.
La ofensiva soviética hacia el oeste fue detenida por los alemanes, que prepararon una ofensiva sobre Kursk. La batalla de Kursk comenzó el 5 de julio de 1943 y continuó hasta el 23 de agosto. La batalla contó con enormes fuerzas. Un total de 4 millones de soldados se dispusieron en ambos lados. Esta fue una de las mayores batallas de tanques, y el bando soviético contaba con el doble de unidades que los alemanes. Los líderes nazis seguían confiando en que una organización superior y un armamento actualizado, especialmente los tanques Tiger y Panther, podrían darles otra victoria. Ese podría haber sido el resultado si no se hubieran enfrentado también a números superiores y a una fuerza más madura y mejor preparada. Tras desgastar al enemigo durante una semana de encarnizados combates desde una postura definitiva, el Ejército Rojo contraatacó. En plena contraofensiva, a principios de agosto de 1943, Stalin visitó el frente por primera y última vez. Fue una demostración importante para mantener su reputación de líder implicado y compasivo, igual que la vez que permaneció en Moscú cuando la ciudad estuvo a punto de ser tomada. La batalla de Kursk puso fin a cualquier posibilidad de victoria alemana, pero la mayoría de las fuerzas nazis escaparon al asedio y se retiraron a líneas de defensa en Ucrania, Crimea y el Directorio Central. Las fuerzas alemanas pasaron a una postura defensiva, lanzando solo contraataques intermitentes. A costa de muchas vidas perdidas, los soviéticos retomaron gradualmente el territorio y en noviembre de 1943 habían recuperado la ciudad de Kiev. Pero la sangrienta guerra no terminaría tan pronto. Los británicos habían recuperado el norte de África. La Italia de Mussolini pendía de un hilo y los estadounidenses obtenían victorias decisivas sobre los japoneses. Además, Alemania estaba siendo bombardeada en su territorio y había perdido varios submarinos. Sin embargo, Stalin exigió la apertura de un segundo frente por parte de Francia. Se trataba de relevar a su ejército y de su palabra, pues Churchill y Roosevelt accedieron a ello. En noviembre de 1943, los aliados se reunieron en Teherán, un lugar propuesto por Stalin. Esta concesión de Roosevelt y Churchill alivió al menos parte del escozor de su decisión de aplazar la invasión. El resultado fue la promesa de que Estados Unidos y Gran Bretaña abrirían un segundo frente en el norte de África en mayo de 1944. Aparte de otras cuestiones, Stalin tenía motivos para irse contento. En 1944, los aliados tenían claro que Alemania perdería la guerra. Quedaba por ver cuándo y cuántas vidas más se perderían. Los soviéticos ganaron terreno en el largo frente soviético-alemán y Stalin aprovechó las victorias para hacer una buena propaganda, desfilando 60.000 prisioneros por Moscú. La gente salió a la calle gritando «¡Muerte a Hitler! ¡Muerte al fascismo!». El Ejército Rojo y sus comandantes, dirigidos por Stalin, crecían cada vez más seguros de sí mismos, impulsados por la riqueza de sus recursos y la experiencia adquirida durante años de desastres y finalmente de victorias. Las victorias de principios de 1945 colocaron al bando soviético en una posición favorable para negociar con los aliados el futuro de la posguerra. El Ejército Rojo se adentraba en territorio alemán que resistía e incluso intentaba contraatacar. Los primeros años de derrota enseñaron a Stalin a ser prudente y esperó pacientemente el momento oportuno para golpear. En febrero de 1945 se celebra en Yalta, Crimea, una nueva reunión entre los tres líderes de los países aliados. Lo que estaba en juego era el futuro de Alemania y la redefinición del mapa europeo. El punto muerto era Polonia. Stalin había elegido el país y no quería ceder ante Gran Bretaña. Ya se percibía el clima de Guerra Fría. El 16 de abril de 1945, Stalin decide acelerar la toma de Berlín, un mes antes de lo previsto. 2 millones de soldados participan en la toma de la capital alemana. La absoluta superioridad numérica y la elevada moral de los vencedores sellaron el destino del Tercer Reich. A primera hora de la mañana del 1 de mayo, Stalin fue informado por un mensaje telefónico urgente del mariscal Zhukov de que Hitler se había suicidado en su búnker de Berlín el día anterior. El 2 de mayo, la guarnición de Berlín se rindió.
Durante la noche del 8 al 9 de mayo, Alemania formuló y firmó la rendición final. El 24 de junio, Moscú celebró un desfile de la victoria muy esperado e impresionado. Entonces, el 27 de junio, Stalin recibió el título de generalísimo. Tras la fiesta y las celebraciones, en julio, Stalin partió hacia Alemania, donde tendría lugar otra reunión entre los tres aliados. Sería la primera vez con el presidente estadounidense Henry Truman, ya que Roosevelt había muerto meses antes. Truman era más duro y quería dificultar las negociaciones. Incluso habló con Stalin sobre las pruebas de las bombas atómicas que se estaban desarrollando. El líder soviético conquistó lo que pudo en Europa y algunas bases en el norte de China, y también se comprometió a ayudar en la guerra contra Japón. Antes de que las tropas estuvieran listas, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre territorio japonés para no perder los territorios ocupados. Stalin ordenó al Ejército Rojo que ocupara los territorios que les pertenecían por derecho. En los meses siguientes, Estados Unidos y la Unión Soviética lucharían por partes de Japón durante meses. Para los millones de ciudadanos soviéticos que sobrevivieron a los horrores de la guerra, las disputas y ambiciones de los políticos eran algo periférico. El país, por fin en paz, podía mirar al futuro con esperanza. La victoria elevó a Stalin a cotas sin precedentes. El Ejército Rojo se había convertido en una de las fuerzas más formidables del planeta, pero el mundo de posguerra seguiría poniendo a prueba los límites de la Unión Soviética. El país estaba devastado y debilitado. 27 millones de personas habían muerto en la guerra, muchos de ellos jóvenes. El futuro del país, la hambruna, volvería a golpear en 1946, 1947 y los países incorporados por la Unión Soviética seguirían intentando resistir. La maquinaria propagandística soviética estaba preparada. Stalin debía ser elevado como principal artífice de la victoria y las bendiciones del socialismo debían ser enarboladas, ahora que poco a poco se presentaba una nueva contienda. La Guerra Fría fue más una evolución gradual que un acontecimiento con un comienzo claro. Los líderes mundiales implicados en este proceso no solo velaban por los intereses fundamentales de sus países, sino que reaccionaban ante situaciones concretas y a menudo inesperadas con decisiones a menudo ilógicas. Stalin no fue una excepción. La intensificación del conflicto entre los aliados en la Segunda Guerra Mundial se vio alimentada por la total incompatibilidad de sus sistemas y sus antagónicos deseos de expansión. Cuestiones específicas tendían a exacerbar el recelo y la animadversión generales. El monopolio nuclear de los estadounidenses y su reticencia a permitir que los rusos se apoderaran de Japón fueron algunas de las muchas frustraciones que Stalin sintió al tratar con Estados Unidos. Es difícil imaginar que las concesiones mutuas hubieran podido evitar la ruptura de relaciones entre dos sistemas tan diferentes, pero los países capitalistas eran anticomunistas y el país comunista quería ampliar su área de influencia para combatir el capitalismo. Un hito de esta nueva etapa de la historia fue el discurso de Churchill sobre el telón de acero en 1946. Poco después, Truman respondió a los intentos soviéticos de afianzarse en Irán, Turquía y Grecia con un plan para ayudar a reconstruir Europa, cuya pieza central se conoció como el Plan Marshall. Stalin reaccionó rechazando la ayuda ofrecida con este plan y creando una organización comunista internacional, Comintern. Otra situación a la que Stalin debía estar atento era la cuestión de los dirigentes dentro del partido. Algunos habían ganado mucho prestigio con la guerra, como Zhukov y Molotov. El ministro de Asuntos Exteriores ya era anciano y se especulaba sobre su estado de salud. Stalin decidió retocar la dirección del partido, acercando a él a viejos amigos y reduciendo el número de oficiales militares populares que habían ganado prestigio gracias a la guerra. A finales de 1946, estas reestructuraciones habían equilibrado la balanza de poder entre los socios de Stalin. Las dimisiones, degradaciones y humillaciones públicas restablecieron más o menos la estructura del alto gobierno que había existido antes de la guerra. Stalin podía ahora dejar a sus socios en relativa paz mientras se ocupaba de los acuciantes problemas económicos del país.
llevó a cabo una amplia e impopular reforma económica, pero funcionó, y a partir de 1948 el país no corría ningún riesgo de inflación y compensaba el déficit presupuestario. La relativa estabilidad financiera creó las condiciones para el desarrollo industrial. Los indicadores económicos de 1948 sugerían que se habían superado las consecuencias más perjudiciales de la guerra y que se habían alcanzado los principales objetivos de la recuperación de posguerra. Stalin también aseguraba el control de la Unión Soviética sobre los países satélites de Europa del Este. Sin embargo, apareció un mal ejemplo, Josip Broz Tito, de Yugoslavia. En la primavera de 1948 se vio envuelto en un conflicto con la Unión Soviética que se agravó rápidamente. Stalin se enfrentaba a un adversario digno. Tito era un dictador nato que, a diferencia de otros líderes comunistas, no había sido simplemente puesto en el poder por Moscú, sino que se había ganado su puesto luchando contra los nazis. Además, se vio reforzado por la ausencia de tropas soviéticas en Yugoslavia. Tito quería la independencia política y aspiraba a ser el líder del bloque comunista, y tradujo estas pretensiones en actitudes. En resumen, ignoró uno de los principios básicos de la stalinización, la sumisión total a Moscú. Tito se hizo más fuerte y representó un doloroso golpe para Stalin. Por primera vez desde la disputa con Trotsky, se enfrentaba a la oposición de un gran líder dentro del movimiento comunista, y a diferencia de Trotsky, Tito tenía poder real y fuerzas capaces de reaccionar. La insubordinación de Tito no solo fue un golpe para el amor propio de Stalin, sino también un peligroso precedente y una grieta en el monolítico bloque soviético. Otros podrían seguir el ejemplo de Tito. En el lado occidental, el primer incidente grave fue sobre Alemania. Stalin impuso un bloqueo en los sectores occidentales de Berlín, que fue roto por un suministro de aire. El punto muerto se debió al hecho de que la capital alemana estaba en el lado oriental, pero parte de ella era parte del bloque occidental. En abril de 1949, Alemania Occidental pasó a formar parte de la OTAN. Al mes siguiente, Stalin se vio obligado a levantar el bloqueo y ese otoño, Alemania quedó formalmente dividida en dos estados separados. Ante las amenazas de Occidente, Stalin aceleró el proceso de sovietización de los países de Europa del Este, manipulando, purgando y sustituyendo a los líderes rebeldes para poner en su lugar a dirigentes obedientes a sus dictados. Los reveses sufridos por Stalin en Europa se vieron compensados en parte por el avance del comunismo en Asia. El 1 de octubre de 1949, una victoria comunista en la prolongada Guerra Civil China dio lugar a la proclamación de la República Popular China bajo el liderazgo de Mao Zedong. Los dirigentes soviéticos establecieron inmediatamente relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno y rompieron todos los vínculos con el derrotado Kuomintang. El temor de Stalin a enfrentarse con Mao, a lo que se había enfrentado con Tito, no se hizo esperar, pues China era una fuerza demasiado grande para seguir siendo un satélite más. La primera reunión de los dos líderes comunistas tuvo lugar el 6 de diciembre de 1949. Desde 1948, Mao intentaba reunirse con Stalin, que dio largas a su camarada hasta que ganó la guerra civil. Los dos líderes comunistas tenían mucho en común, y Mao admiraba a Stalin. Se refería al líder soviético como el Viejo. Además de los consejos, Mao pidió la revocación de los tratados en 1945, por los que la Unión Soviética había obtenido partes de Mongolia. Stalin se negó, alegando que este acuerdo formaba parte de la Conferencia de Yalta y que anularlo daría a las potencias occidentales un pretexto para reclamar tierras soviéticas. Mao debió de tener sentimientos encontrados, pero permaneció en Rusia hasta las celebraciones del 70 cumpleaños de Stalin, el 21 de diciembre. Sin embargo, el 22 de enero de 1950 volvieron las negociaciones entre ambos, y el 14 de febrero se firmó en el Kremlin el Tratado de Amistad, Alianza y Asistencia Mutua, junto con varios otros tratados complementarios. Con estos acuerdos, la Unión Soviética incorporó a su bloque a la nación más poblada del mundo. Había comenzado el apogeo de la amistad sino-soviética,
Con el apoyo de la Unión Soviética, China reparó su economía y construyó cientos de nuevas fábricas en sus sectores más importantes. La Guerra de Corea, que comenzó poco después de la visita de Mao, reforzó los lazos entre ambos regímenes, especialmente su componente militar. Bajo la superficie, sin embargo, había una tensión que ya se había manifestado durante la visita de Mao. Las proclamaciones de objetivos ideológicos comunes y de unidad contra el mismo enemigo no pudieron ocultar las diferencias basadas en intereses nacionales divergentes. La llegada al poder de los comunistas chinos fue solo el principio de una complicada relación en la que los dos países aspiraban al liderazgo del movimiento comunista internacional. El acuerdo alcanzado por Stalin duraría hasta que la economía china volviera a crecer y dejara de depender de la Unión Soviética. La victoria comunista en China coincidió con otro acontecimiento importante. A finales de agosto de 1949, tras haber dedicado inmensos recursos al desarrollo de su capacidad nuclear, la Unión Soviética realizó su primera prueba de una bomba atómica. La posesión de una bomba atómica, a pesar de su formidable importancia para la estatura de la Unión Soviética como potencia militar, no debió de subírsele a Stalin a la cabeza. Sabía que no podía actuar solo con sus arsenales y mantuvo su pragmatismo y cautela hacia Occidente, incluso en el primer conflicto indirecto entre los dos bloques, la Guerra de Corea. La Guerra de Corea aumentó las tensiones internacionales e impulsó la carrera armamentística. Según cifras oficiales, el ejército, que se había reducido a 2,9 millones de soldados en 1949, había alcanzado los 5,8 millones. La inversión en los ministerios militar y naval, así como en la producción de armas y equipos militares, creció un 60% en 1951 y un 40% en 1952. En comparación, la inversión pública en los sectores no militares de la economía soviética creció a un ritmo del 6% en 1951 y el 7% en 1952. Hasta los últimos días de su vida, Stalin se aferró al poder con dureza. Incluso con cierta paz interna, mantuvo su modo habitual de gobernar con detenciones, purgas y traslados de personas. Sus acciones dan testimonio de un empeño implacable por aferrarse al poder hasta llegar al último impedimento, la muerte. La última etapa de su viaje hacia esa destitución comenzó la noche del 28 de febrero de 1953, un sábado, cuando invitó a sus 4 camaradas más cercanos de entonces, Malenkov, Beria, Khrushchev y Bulganin, a su casa para la última cena de su vida. Al día siguiente, sus guardaespaldas lo encontraron paralizado y comenzó la agonía sobre si llamar o no a miembros de la muy sospechosa profesión médica. El 2 de marzo, los médicos confirmaron lo peor. Un derrame cerebral había llevado al anciano al borde de la muerte. Por primera vez en muchas décadas y de forma totalmente inesperada, la Unión Soviética se enfrentaba a un traspaso de poder al más alto nivel. Al igual que Lenin, Stalin no había ungido a un sucesor ni creado un mecanismo legal para la transferencia organizada del poder. Los dirigentes soviéticos, seguros de que Stalin no se recuperaría, se propusieron cambiar el sistema de poder supremo que él había establecido. Stalin estuvo unos días grave y el 5 de marzo falleció. Antes de su muerte, el grupo más cercano al líder soviético resolvía los asuntos de Estado y establecía los ritos funerarios. Adoptaron la decisión de colocar el sarcófago con el cuerpo embalsamado de Stalin en el mausoleo de Lenin. Durante un tiempo, los líderes soviéticos se mostraron realmente igualitarios y unidos en su determinación de impedir que surgiera otro tirano. Se retractaron de algunas de las decisiones más duras de Stalin y empezaron a conceder una relativa libertad al resto del mundo. Se vieron implicados en esta dirección no solo por su coincidencia, sino también por la creciente crisis que ya era evidente bajo el gobierno de Stalin. La muerte del hombre que no había estado dispuesto a contemplar ningún debate sobre el cambio abrió la puerta a que las reformas se aplicaran con mayor rapidez. Durante 3 días, a partir del 6 de marzo de 1953, la Unión Soviética se despidió ceremonialmente de Joseph Stalin. Miles de personas acudieron a su velatorio y en la confusión de la multitud, algunas acabaron pisoteadas hasta la muerte.
Pero después de todo, lo que hizo que Stalin tuviera apoyo durante tanto tiempo, el autor Oleg Kekvniuk señala: la mejora de la vida de una parte de la población en los centros urbanos y rurales. La victoria en la Segunda Guerra Mundial, pagada con 27 millones de vidas, hizo que Stalin fuera visto como un salvador, además del miedo a una posible tercera guerra mundial, además de las prácticas de purgas, detenciones y fusilamientos. Las víctimas del régimen no se convirtieron necesariamente en opositores conscientes. El terror solía tener el efecto contrario: la intimidación hacia la gente más gobernable y sumisa, obligándola a demostrar su lealtad. Al final, establece una conexión entre el descontento de los rusos actuales con los gobernantes del país en relación con la gran desigualdad social y la corrupción. ¿Cuán grande es el riesgo de que una mezcla de ignorancia histórica, amargura y descontento social proporcione un terreno fértil para que arraiguen las mentiras y distorsiones pro-estalinistas?